conectado el micrófono. Bueno, vamos a conversar, a hablar en la tarde de hoy sobre las fuentes del derecho eh, y sobre la jerarquización de las normas en el sistema jurídico, especial en el sistema jurídico venezolano, partiendo principalmente de la clasificación que hace Hans Kelsen, jurista que clasifica cómo debe jerarquizarse, o mejor dicho, cómo se jerarquizan las normas y la aplicación de la norma dependiendo de la jerarquía de esta. Entonces, nosotros en las fuentes del derecho primero debemos definirlas que las fuentes del derecho originalmente, cuando hablamos de fuentes donde brota la cosa, el agua, por decirlo de alguna manera. Si decimos de las fuentes del derecho, nos referimos principalmente de dónde se origina la norma, de dónde se origina la estructura, el ordenamiento jurídico de un país. Nosotros en la clase anterior veíamos cómo en la Constitución Nacional en Venezuela, en el artículo 202 y siguiente, allí aparece cómo se desarrolla, cómo se forman las normas en Venezuela. Ya les había mandado una actividad sobre esa materia. Entonces, nosotros para definir las fuentes del derecho o qué se entiende por fuente de derecho, nos referimos a todos esos momentos históricos que de alguna u otra manera pues han llevado a concebir la norma jurídica como la percibimos hoy en día. Evidentemente, pues han habido ciertos momentos en la historia de la humanidad que han variado dependiendo de las circunstancias, el momento histórico en que se encuentran. Por supuesto, pues han variado las normas que nosotros conocemos y que nos han llevado pues, a las normas como las conocemos en la actualidad. Entonces, decimos que son momentos históricos porque evidentemente eh, no podemos, sin apreciar la norma o al apreciar la norma no podemos olvidar la historia. Recordemos que los momentos históricos de la humanidad pues, han conllevado, los momentos difíciles de la historia de la humanidad pues, han llevado a que se conciban ordenamientos jurídicos que son necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Eh, en los últimos 100 años puedo dar como ejemplo la Sociedad de Naciones, que tuvo su primer indicio de existir al final de la Primera Guerra Mundial, pues allí pretendió establecer un ordenamiento jurídico de carácter internacional. No fue sino hasta luego de la Segunda Guerra Mundial y por eso hago énfasis en esos dos momentos históricos importantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial 1917, 1918, y luego 1938, 37, a finales de 1945, se formó las Naciones Unidas y de allí pues se origina una serie de normativas de carácter internacional que de alguna u otra forma pues, van a regular el comportamiento de los individuos, por darle un ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como fuentes del derecho. La fuente del derecho, perdón, podemos clasificarla en dos tipos, una fuente material y una fuente formal. La fuente material pues, se refiere principalmente a esos eventos históricos que le acababa de comentar hace un momento, que de alguna u otra manera provocan la existencia o impulsan, más bien motivan a la creación de una normativa. Y la fuente formal como tal, pues se refiere principalmente al compendio jurídico vigente en un país. Hablamos de la Constitución Nacional, hablamos del Código Civil, en Venezuela el Código de Comercio, el Código de Procesal Penal, el Código Tributario, por supuesto, el Código Penal, entre otros dispositivos de carácter legal que sirven de fuente y, por supuesto, dependiendo de la especialidad. Si, por ejemplo, encontramos en materia mercantil el Código de Comercio, en materia civil, el Código Civil, en materia penal, el Código Penal, y esto es lo que se conoce como las normas sustantivas. Pero hay normas adjetivas que tienen que ver con la parte procesal. Y encontramos, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico Procesal Penal, que va a describir la forma como deben llevarse los procesos y los procedimientos en materia penal o en materia civil. Es importante las normas objetivas, es decir, las normas procedimentales, porque desde un inicio las partes pues tienen conciencia, conocen con exactitud cuáles son sus derechos y sus deberes dentro del proceso. Por lo tanto, pues no se ven sorprendidas con dispositivos legales que desconozcan. Sin embargo,
como vamos a ver más adelante, cuando veamos cuando clasifiquemos la fuente del derecho, vamos a ver que una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia, entendida como aquellas decisiones de los tribunales de la República, pues inciden de alguna u otra manera en las actuaciones de las partes procesalmente hablando. Y por supuesto también inciden en las decisiones que toma el juez en el caso en particular. Entonces, eso sería las fuentes materiales y las fuentes formales. Ahora, pero ¿cómo clasificamos estas fuentes formales? Lo primero de ellas pues, sería la legislación. Eh, Como le dije hace un momento en clases, el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional establece cómo debe formarse una ley en Venezuela. Hablamos de 5 pasos: una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación en la Gaceta Oficial correspondiente. Entonces, una vez que se cumplan esos pasos y entre en vigencia con la publicación de esa ley, en la Gaceta Oficial, pues va a entrar en vigencia y va a regir la conducta de los conciudadanos, la conducta de las personas que residen en el territorio nacional o los extranjeros, por supuesto, que tengan residencia en el territorio en Venezuela. Evidentemente, esa legislación nace como afirmaba Rousseau, el contrato social, ¿no? Yo renuncio a ciertos derechos para obtener otros que me permiten tener calidad de vida. Yo renuncio a ciertas libertades. Recordemos que nosotros en ninguna parte del mundo gozamos de una libertad plena, sino que de alguna otra forma está controlada por dispositivos de carácter legal. Nosotros no podemos matar, no podemos robar, eh, y entre otras figuras que de alguna u otra manera lo que permiten, y coloco estos dos ejemplos muy coloquiales o de una manera muy común, por decirlo de alguna forma, estos dos ejemplos, hay otros de mayor importancia, por lo menos las normas de tránsito, que lo que buscan es regular el comportamiento de los individuos en la sociedad. Hay un principio fundamental en materia del derecho, que es el principio de legalidad. La conducta de las personas, pues evidentemente está regulado previamente por un dispositivo legal. No podemos pensar que la conducta de nosotros, de los ciudadanos, pues, esté controlada por dispositivos de carácter legal inexistentes. Pero aquí hay que hacer una distinción entre esas normas de carácter jurídico y las normas de carácter moral. Creo que en la anterior clase lo conversamos, porque las normas de carácter jurídico pues tienen esa característica impositiva, es decir, obliga, y cuando veamos las características de la norma, la bilateralidad y la obligatoriedad de la norma, pues va implícita en la norma jurídica, esa que es formada o que se desarrolla con el proceso de formación de la ley que explicaba hace un momento. Pero también existen normas de carácter social, de carácter moral, que también imponen obligaciones a los ciudadanos, a los conciudadanos, y tienen que ver con la forma como nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos dentro de la sociedad, cómo nos comportamos en lugares públicos y evidentemente, pues allí nosotros encontramos sanciones de la misma sociedad que se traducen en la exclusión de ese individuo si no se adapta, no se acopla al comportamiento, o mejor dicho, a las exigencias más bien de lo que ese grupo social ve. Entonces, eso con respecto a la legislación. El otro sería la jurisprudencia. La jurisprudencia les explicaba hace un momento que viene a ser las decisiones de los tribunales de instancia y del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que en cada caso en particular resuelve una situación especial donde hay partes allí en conflicto, hay un litigio, hay intereses jurídicos, patrimoniales, sociales, que pretende que el órgano jurisdiccional decida o dirima esa controversia. Pero esa jurisprudencia es fuente del derecho. ¿Y qué significa esto, muchachos? Que en algún momento, en algún momento que existe algún vacío de alguna disposición de carácter legal, o que pretenda alguna de las partes en el litigio se resuelva su controversia como se le ha resuelto a las partes que ya en la anterior fecha se le ha solucionado sus convenientes desde el punto de vista jurídico, pues la jurisprudencia constituye fuente de derecho y de alguna otra manera tiene carácter de norma, carácter de ley. De hecho, en algunos casos, amigos,
estimados alumnos, cuando nosotros revisamos la Constitución Nacional, en las decisiones de la Sala Constitucional, encontramos que en algunas de ellas se ordena la publicación en el Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y adicionalmente se les agrega que son de obligatorio cumplimiento para los demás tribunales. Entonces encontramos allí, muchachos, que existen decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional, que tienen carácter de ley, que tienen carácter de, que son de obligatorio cumplimiento. La diferencia es que el criterio jurisprudencial del magistrado o del jurista, del juez que ha decidido esa causa, pues puede variar con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los meses, los años y las circunstancias, la conmoción social, político, económico, pues puede cambiar las circunstancias que originaron esa decisión y por consiguiente generar una nueva decisión que se aparte de aquella que previamente ha sido emitida por ese órgano jurisdiccional. Entonces, en el caso de la jurisprudencia, muchachos, podemos decir que el criterio jurisprudencial en algunos casos, no en todos, en algunos casos depende inclusive del emisor de esa decisión, es decir, de quién emite esa decisión, el juez que la pronuncia, porque cada juez pues, va a valorar las circunstancias sociales, temporales, económicas, culturales que existan en un momento determinado, políticas inclusive, por supuesto, de índole inclusive político, y evidentemente pues allí va a cambiar su criterio eh, y va a dejar a un lado, va a desplazar el criterio que previamente ya se había establecido. Es una característica de la jurisprudencia. Ahora, en los criterios jurisprudenciales de los tribunales de municipio de primera instancia, que tienen un rango inferior, por supuesto, a las salas del Tribunal Supremo de Justicia, estas solamente sirven de referencia, no son de obligatorio acatamiento. Por supuesto, la decisión sí obliga a las partes que están en conflicto y que el tribunal ha resuelto dirimir esa controversia, pues evidentemente para ellas sí es de obligatorio cumplimiento porque si no incurrirían en desacato, entre otras circunstancias que allí pueden presentarse. Pero me refiero es a las terceras personas o a un tribunal donde se pretende hacer valer en juicio esa sentencia. No es de obligatorio cumplimiento, puede servir de referencia, pero el juez puede apartarse con fundamento, fundamentando la decisión o el criterio jurisprudencial que ha dejado sentado ese juez, el cual se utiliza para sostener un litigio en un tribunal. Entonces, otra sería la costumbre, que son el conjunto de comportamientos y situaciones que se dan de forma frecuente dentro de la sociedad. Por eso yo les explicaba hace un momento que en la sociedad nosotros encontramos ordenamientos jurídicos por normas que tienen la característica de ser de obligatorio cumplimiento. Y les comentaba ese contrato social de Rousseau, y él nos explicaba de que nosotros renunciamos a ciertos derechos para poder optar a otros, tener calidad de vida, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la costumbre puede convertirse en algún momento en ley. Eh, Quiero comentarles, de manera de ilustrarles más bien, nosotros sabemos que en las transacciones o negociaciones que se realizan entre los comerciantes, en especial en la compra de los vehículos, de los bienes muebles, vehículos automotor, allí encontramos que existen ciertas obligaciones para el vendedor y para el comprador. Por costumbre, aclaro, por una mala costumbre más bien, eh, se hace creer, por una simple costumbre, se hace creer que el comprador debe pagar los gastos que genere la notaría, los gastos que se producen en la autenticación de ese documento. Pero no es una costumbre. La gente percibe, tiene la percepción de que se trata de algo cultural. Bueno, si lo hice el anterior año, lo voy a hacer así y así sucesivamente. Pero es porque la ley, en el Código Civil, artículo 1472, 1412, no recuerdo muy bien, establece las obligaciones tanto del comprador como para el vendedor. Y por supuesto allí
En el caso del comprador, debe postear, pagar los gastos que se generan en el proceso de autenticación de esa venta. Entonces no es una simple costumbre, sino que verdaderamente está en la disposición, está establecido en la norma, en el Código Civil. Evidentemente, pues las partes pueden pactar lo contrario, ¿no? Ya actos voluntarios, sin olvidar que el documento pues debe llevarse allá ante la notaría para ser autenticado, conforme a la ley especial que rige el servicio de notaría, de registro de notaría en Venezuela, el SAREN. Y eso nos lleva, muchachos, a traer a población a conversar sobre el artículo 6 del Código Civil, que nos refiere qué son normas de orden público. Las normas de orden público son aquellas en que las partes no pueden alterar, no pueden modificar por convenios entre ellas. Entonces, allí encontramos, en el caso de esta ley especial que les comentaba hace un momento, del registro de notaría, que no se puede alterar ni modificar por convenios entre particulares. La doctrina y los principios generales del derecho. En respecto a la doctrina, pues son los tratados, mejor dicho, los estudiosos que han analizado eh, contenido de las disposiciones legales, han interpretado la norma y de estas pues han hecho doctrina, han hecho textos, han hecho estudios sobre la norma y por supuesto sobre las consecuencias de esta en la sociedad. Hay infinidad de autores, por ejemplo, Aristide Región Roper, un procesalista eh, muy reconocido en materia civil, que ha escrito doctrina, ha desarrollado doctrina en materia procesal civil. Y así en otros campos de diferentes materias. Aristide Regenbaum, perdón, Alan Brewer Caría, disculpe. Alan Brewer Caría, un especialista en derecho administrativo que de igual manera ha desarrollado este tema a profundidad, entre otros, por supuesto, que se encargan del estudio y del análisis de la norma y lo desarrollan en los textos de manera de que el profesional del derecho o cualquier interesado pues, pueda comprender con lectura el contenido de la norma o descifrar qué pretendió el legislador atribuirle a cada dispositivo de carácter legal. Entonces, esto es lo que nosotros como queríamos conversar sobre las fuentes del derecho. Pero vamos ahora a hablar sobre la pirámide de Kelsen. Como le dije al inicio de clase, Kelsen clasificó de manera jerarquizada las disposiciones de carácter legal y formó la figura piramidal, por eso se llama la pirámide de Kelsen, una figura piramidal allí donde colocó la Constitución Nacional como la norma suprema del ordenamiento jurídico en el país. Venezuela, el artículo 7 de la Constitución Nacional, muchachos, se establece como, o se considera, se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico y está en la cúspide de la Constitución Nacional. Y así sucesivamente, pues encontramos de manera jerarquizada los diferentes grupos normativos, por decirlo de alguna manera. Encontramos las leyes orgánicas, códigos orgánicos, las leyes ordinarias, en los decretos ley, la jurisprudencia, por supuesto, la doctrina, la costumbre, y evidentemente por allí encontramos que dependiendo de la jerarquización de la norma, pues va a aplicarse con preferencia. ¿Qué significa esto? Si nosotros consideramos que la Constitución Nacional es la norma suprema, pues debe aplicarse con preferencia a cualquier otro dispositivo de carácter legal. De, de, digamos, de que existan normas que vayan a chocar, a generar conflicto de carácter normativo, pues debe aplicarse con preferencia, en este caso, la mayor jerarquía, que es la Constitución Nacional. A veces, en algunos casos, la especialidad de la norma también priva sobre la aplicación de esta. De igual manera, encontramos, estimados alumnos, sobre la aplicación de la norma, encontramos allí en las disposiciones que son desarrolladas en los decretos ley
de carácter presidencial, dictados por el Ejecutivo Nacional. En principio, las leyes pues, son emitidas por la Asamblea Nacional, excepcionalmente a través de una ley habilitante, puede el Ejecutivo Nacional decretar leyes especiales que vayan a regular ciertos campos específicos. Hay un decreto ley, que recuerdo ahorita, la ley de precios justos, establecía allí inclusive tipos penales que no estaban contemplados en el Código Penal y mucho menos en la ley especial de contrabando, pero había, en 2015, en noviembre del 2015, recuerdo, se publicó este decreto ley y se aplicaba digamos, con preferencia o con la especialidad de la materia sobre el Código Penal y la ley de contrabando, porque tenía un tipo penal específico que era el contrabando de productos de primera necesidad. Entonces, esto es lo que quería comentar en la clase de hoy. El lunes 4 de marzo inicia la segunda actividad. Ya en el sistema ustedes tienen pues, las actividades allí para desarrollarlas. Y por favor, si tienen alguna duda, que pueden escribirme a mi teléfono personal. Que tengan una feliz tarde.